Piali, Neno toca Lilical el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de la octava trecena. El tonali es Chignahui Xochitl, 9 flor. En el numeral 9 tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente preciosa. Ese numen que junto con sus hermanos, con Yayauqui Tezcatlipoca, Tlatlauqui Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, crearan, según la mitología, todo este espacio-tiempo. Sobre todo con Yayauqui Tezcatlipoca compartió grandes hazañas. Quetzalcóatl también es ese numen que nos dio la cuenta Tonalpohualli y con ello la manera de transitar por este espacio-tiempo, la manera de armonizarnos, de conectarnos con el ritmo de la existencia. Para mí la cuenta Tonalpohualli es una matriz generadora de realidad. Quetzalcóatl es el señor del conocimiento. Él sabe cómo funciona todo lo que existe en este espacio-tiempo. Él fue al Mictlán a traer los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros, a la quinta humanidad. También Quetzalcóatl tiene que ver con la creación de las flores, pero esta historia te la voy a contar más adelante. Quiero decirte que Quetzalcóatl viene acompañado de Hueyxolotl, que es un ave que sabemos que es esponja, el guajolote. Y bueno, sabemos que es políglota esta ave. Así que hoy también estamos en la oportunidad de comunicarnos con los demás siendo como las flores, sonriendo con todo nuestro ser. ¿Y por qué digo siendo como las flores? Porque Xochitl, el signo Xochitl, tiene como regente a Xochiquetzal. Xochiquetzal es la advocación juvenil del gran principio femenino Tonacacíhuatl. Existen en los relatos míticos dos Xochiquetzal. Una que es la advocación juvenil, como les decía, de Tonacacíhuatl, y otra que fue hecha de los cabellos de la gran Tonacacíhuatl y que ya les había contado que es la mamá de Cinteotl y que fue la que fuera dada como dualidad del hijo de Oxomoco y Zipactonal, que fueron los portadores de la cuenta Tonalpohualli que nos diera Quetzalcóatl. Pero hoy quiero hablarte un poco más de la relación que hay entre Xochiquetzal y Quetzalcóatl según la mitología. Esta Xochiquetzal que fue creada de los cabellos de la gran Tonacacíhuatl. Bueno, dice así el relato. Estaba Quetzalcóatl dándose un baño en el río. En el río que recuerden que es Chalchutlicue, otra señora también muy poderosa. Bueno, ahí se estaba bañando Quetzalcóatl. Estaba tan a gusto que tuvo un momento de excitación, de gran emoción, de gran pasión. Y entonces un flujo de su cuerpo, un flujo de su esencia viril, cayó sobre una roca que estaba ahí en el río. Y de esa sustancia se formó un ser, el Sinacantli, el murciélago. Este ser se levantó, es creación de Quetzalcóatl, de un momento en el que él se encontró con su pasión. Bueno, pues este Sinacantli tuvo una tarea asignada por Quetzalcóatl. Le dijo, ve y busca a Xochiquetzal. Toma un fragmento de su esencia divina y sexual y llévatelo al Mictlán. Y eso hizo el Sinacantli. Mientras Xochiquetzal estaba dormida, él tomó una porción de su sexualidad y se la llevó al Mictlán. Obviamente que cuando iba volando el Sinacantli con ese fragmento, iban cayendo algunas gotas de la sangre de Xochiquetzal. Y esa esencia divina de ella formó en el camino
un montón de florecitas blancas. Cuando llegó allí al Mictlán, dejó la porción y se fue. Los señores del Mictlán, Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, se dieron cuenta que eso que había llegado al Mictlán era divino. Y entonces, pues al ser divino, hombre, pues recibió el tratamiento adecuado ahí en el Mictlán. Porque acuérdense que ahí se guardan todos los saberes y las cosas preciosas. Pues se dice en el mito que de esa fracción de Xochiquétzal surgió una flor más grande, blanca y hermosa. Me imagino, ¿saben como cuál? Como la Yolosóchitl, que es, bueno, nosotros la conocemos como la magnolia. La flor de la magnolia es muy antigua, por eso pienso que esta flor que se generó de esa fracción de Xochiquétzal tenía esa forma. Y no solamente surgió esa gran flor, sino que surgió el aroma de las flores, ahí en el Mictlán. Bueno, pues ahí está la relación que podemos encontrar en la mitología entre Quetzalcóatl y esta Xochiquétzal. Bueno, ¿quién viene como señor de la noche? Xiuhtecuhtli, el fuego. Así que este tonali nos invita a una transformación alquímica. Podemos ser flores maravillosas. En nuestro México, en nuestra tierra, hay flores increíbles. Tenemos a esa flor que parece un escudo y que sigue al sol, la Chimalxóchitl. Tenemos otra que tiene los pétalos gruesos y rojos, que es la Cuetlazóchitl, la flor de Nochebuena. Existe la Yolosóchitl, que ya se las mencioné, que es la flor de la magnolia, y muchas otras flores maravillosas. Los cartuchos, que son así como, pues yo diría que son flores con gran esencia masculina, los alcatraces, los anturios. Hay gran variedad de flores en nuestro país, unas grandes, otras pequeñas, pero todas son maravillosas. Yo les quiero leer algo que encontré y que, bueno, parafraseo un poquito y se lo dedico a Xochiquétzal y a todos esos principios femeninos que habitan tanto en mujeres como en varones, que saben sonreírle a la vida como una flor, con todo su ser. Y dice así: Xochiquétzal, tu belleza endulza el mundo, delicada flor, nacida en el silencio, en el Mictlán. Oh, mi señora preciosa, tu belleza tiene esencia, un aroma que conforta, que hipnotiza, que enamora. Eres fuerza juvenil, chispa generadora, suave flor de terciopelo, importante en este mundo como la estrella en el cielo. Tu belleza, oh mi señora Xochiquétzal, es en la Yolosóchitl cargada de rocío. También está en Chimalxóchitl mirando al sol, en la Cuetlazóchitl entre verdes hojas. Tu belleza son las voces de las aves, la mañana fresca, clara luz, alba, brillo, aurora, sonido, silencio de las cosas encantadoras. Hoy estamos llamados a desarrollar nuestro intelecto, a ser esa chispa generadora, esa creatividad potenciada, esa belleza que se muestra en el esplendor de las flores que muestran todo lo que son. Así que nuestro conjuro es el siguiente: hoy yo mismo soy la flor en su máxima expresión, la belleza de Xochiquétzal. Más aún, en el silencio de mi mente, escucho el llamado de Quetzalcóatl y abro las puertas de mi corazón al poder alquímico de Xiuhtecuhtli. Hoy yo mismo soy Chignahui Xochitl, energía de vida creativa que transforma todo lo que toca.
Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like. Suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac. Esta es tu casa. Tú eres mi invitado de honor. Hoy nos toca hacer flores preciosas y maravillosas. Yo te invito a que representes de alguna manera a este arquetipo. Hoy yo me he puesto flores en la cabeza porque quiero que se despierte mi intelecto, que se avive mi intuición, porque hoy quiero ser esa flor que llegue y adorne todo lugar en donde se necesite una voz linda, una mirada tierna y una sonrisa plena. Un placer. Y recuerda que Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota! Canta, sonríe, sé la flor maravillosa que adorna, que nutre, porque también las flores nos curan, nos alimentan y de todas formas nos potencian. Hasta pronto.